de abordaje de anemias. La doctora que coordinó la clase fue la doctora Barqueño La Torre Virgen. Mi nombre es Hernández Casimiro Abelardo, residente de primer año de medicina interna. Bueno, el temario que vamos a ver va a abarcar generalidades, epidemiología, la fisiopatología, definición de anemia, sus etiologías, las clasificaciones que existen, el abordaje, un algoritmo para evaluar las anemias, qué tratamiento a grandes rasgos se puede dar y qué conclusiones tenemos de la siguiente presentación. Bueno, como generalidades. Empiezo primero con este cuadro, que es una pintura del siglo, bueno, que representa una condición del siglo XVII. Está representada por una mujer que tiene una coloración pálida verde, que anteriormente se conocía como el mal del amor o la enfermedad de las vírgenes. También tenía el nombre de clorosis. Esta era una condición que se describía como una anemia ferropénica hipocrómica, secundaria a deficiencias de hierro. El calificativo de mal de Almor era secundario a que se veía que muchas veces, bueno, le daban una relación con el crecimiento de las plantas, porque decían que si tú le hablabas bonito a las plantas, estas tenían un crecimiento adecuado y tenían una coloración verde y frondosa. Se decía que también era enfermedad de las vírgenes debido a que se veía que las mujeres en etapa, bueno, adolescentes, presentaban más estos problemas y cuando llegaban a concebir, al reducirse la menstruación, tenían una ligera mejoría. Casualmente este tipo de cuadro se dejó de ver a partir del siglo XIX. Se cree que fue secundario a que mejoraron las condiciones dietéticas, los estados socioeconómicos y las infecciones tuvieron una reducción en su tasa. Bueno, la epidemiología. Según datos de la OMS, que comentan en un artículo de 1993 a 2005, se encontró que un 24.8% de la población mundial tenía afección por anemia. Esto daba un total aproximado de 1.620 millones. Como podemos ver en estos datos, los principales grupos afectados eran preescolares, embarazadas y no embarazadas. Debido a esto, en el año 2011, la OMS hizo otro estudio donde se determinó que aproximadamente 800 millones de niños y mujeres estaban afectadas por la enfermedad. De estos datos se concluyó que aproximadamente 42.6% de niños estaban afectados por la enfermedad. La menor prevalencia que se llegó a encontrar fue en mujeres embarazadas, que fue aproximadamente de 31, no, de no embarazadas, de 29%, estando en el grupo intermedio las mujeres embarazadas con un 39.2%. Según los datos de la OMS, solamente se hizo el estudio en grupos de niños y mujeres. Como tal, se excluyeron adultos mayores y también hombres. Según datos de Estados Unidos, aproximadamente un 4% de la población de los hombres padece de anemia y un 8% de las mujeres de su población también tienen esta condición. Esto es relevante dentro de nuestro contexto porque se considera que los países desfavorecidos como México tienen aproximadamente valores de 2 a 5 veces mayores de los que tienen Estados Unidos. Esto entonces vendría siendo que un aproximado de las mujeres está en un 24%. Esto lo podemos corroborar en la siguiente gráfica, la cual nos indica que desde 1999 hasta 2012 ha ido disminuyendo lo que viene siendo la prevalencia de la enfermedad. Bueno, la importancia del estudio de la anemia también radica en que muchas veces esta es una condición que los pacientes llegan a tener asociadas a otras enfermedades, como por ejemplo infecciones, enfermedades como tipo autoinmunes o algún tipo de enfermedad como las renales. Dentro de este conjunto de condiciones crónicas, la que más se encuentra asociada con anemia viene siendo la de condiciones de infecciones. ¿Qué más? Bueno, las anemias que vamos a abordar que están asociadas a condiciones crónicas también reciben el nombre de anemias inflamatorias, por lo cual puede ser un sinónimo. Bueno, la fisiopatología. Para comprender la anemia hay que primero entender cómo es el desarrollo normal de un eritrocito. Bueno, la eritropoyesis es el proceso mediante el cual se da la maduración de un glóbulo rojo. Empieza a partir de un precursor o una célula madre
que va pasando por diversos estadios hasta perder su núcleo. Entre todos estos pasos de normoblastos, tenemos al normoblasto ortocromático y tenemos al eritrocito maduro. En este inter podemos localizar a lo que viene siendo el reticulocito, que es una célula que va a perder lo que viene siendo el resto del núcleo que le queda para entrar a la circulación. Los reticulocitos aproximadamente van de un 1 a 2% en lo que viene siendo la circulación normal de las personas sin anemia. Bueno, la hemoglobina es otra estructura que tenemos que tener presente cuando estudiamos las anemias. Bueno, la hemoglobina dentro del glóbulo rojo se compone por cadenas de globulinas, 4 cadenas de hemoglobinas que se dividen en 2 pares, una pareja alfa, una pareja beta. Esto hace una hemoglobina A que está en mayor porcentaje dentro de lo que viene siendo el adulto. Como vemos aquí, cada cadena de hemoglobina se compone también por un grupo hemo. Ese grupo hemo contiene un hierro que permite la adhesión de una molécula de oxígeno para el transporte. Bueno, en la siguiente tabla podemos ver algunas variaciones en lo que viene siendo la hemoglobina. En el adulto principalmente, como les comenté, poseemos la hemoglobina tipo A, que se compone de una cadena alfa y dos cadenas alfas y dos cadenas beta. Le sigue la hemoglobina A, que son 2 alfas, 2 deltas, y la hemoglobina F, que son 2 cadenas alfa y 2 gamas. Hay patologías que comprometen la síntesis de estas proteínas, como por ejemplo la talasemia. La talasemia beta altera como tal a las cadenas beta. Por tanto, en estas condiciones podemos observar un aumento de lo que viene siendo la hemoglobina A2, debido a que pues al no tener este tipo de cadena, tenemos que hacer uso de la otra. Bueno, como tal, la eritropoyesis se da a través de 4 factores importantes. El primero es el estímulo adecuado. Normalmente las personas generamos más eritrocitos debido al estímulo de hipoxia, el cual se puede dar cuando cambiamos de altitud. Después de este estímulo se da una capacidad de respuesta que depende de la salud de lo que es la médula ósea. Una buena médula ósea como tal será suficiente como para responder a las necesidades de oxígeno. Los nutrientes. Para que la médula ósea pueda ser funcional, tiene que tener lo que viene siendo vitamina B12, ácido fólico, hierro, entre otros componentes, lo cual le permite sintetizar las cadenas y las membranas de los eritrocitos. La esperanza de vida es otro factor importante en lo que viene siendo la eritropoyesis, debido a que un eritrocito en promedio vive aproximadamente entre 120 a 90 días. Si existe alguna alteración en su membrana o hay algún ambiente que haga que la célula como tal no pueda sobrevivir en el medio en el que está, pues esto también hará que tengamos que sea una condición para el desarrollo de anemia. Como vemos aquí, la capacidad de respuesta se puede ver alterada por lo que viene siendo una insuficiencia, como por ejemplo en los síndromes mielodisplásticos, en la anemia plástica. Podemos tener alteraciones a nivel de lo que viene siendo los nutrientes cuando tenemos carencia de micronutrientes. Podemos tener la esperanza de vida comprometida cuando, por ejemplo, tenemos alteraciones en las membranas, alteraciones en lo que viene siendo las proteínas, o también por el medio ambiente en el que tal se desenvuelve el eritrocito. Y como estímulo, pues destacamos lo que viene siendo las pérdidas. Se hace por sangrado principalmente. Bueno, la definición. Como tal, nosotros ocupamos la definición que empleó la OMS a partir de 1968, que considera que una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro en hombres es considerada como anemia, y en mujeres este punto de corte es a partir de 12 gramos por decilitro. En Estados Unidos se ocupan otros puntos de corte, por ejemplo, para hombres es de 13.5 y para mujeres es de 12.2. Esto varía dependiendo de la población que se estudie. Bueno, a partir de los valores anteriores, nosotros podemos definir a la anemia en 3 grados, como leve, moderada y grave. Nosotros como tal tenemos que tener en consideración que esta clasificación toma como tal los valores de edad que tiene cada paciente, y también hace un punto aparte lo que viene siendo las mujeres embarazadas. Como les comenté, el punto de corte es de 12 a 13 para considerar anemia, y de ahí para abajo los diferentes grados. Bueno,
La clasificación de la anemia como tal, existen diferentes formas de clasificar a la anemia. La primera que vamos a ver es según los índices eritrocitarios o de Winthrop. Estos los diseñó Maxwell-Winthrop y como tal incluyen lo que viene siendo el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina del eritrocito. Según el mecanismo de acción, podemos tener una anemia por pérdida, por destrucción y por producción. En lo que viene siendo el contexto de destrucción o pérdida, tenemos la hemólisis intrínseca, la cual se da por alteraciones a nivel de la membrana del eritrocito, o tenemos hemólisis extrínseca, que es secundario a una respuesta autoinmune del cuerpo. Podemos tener también lo que viene siendo la reducción en la producción, lo que ven, prácticamente para esto nosotros vamos a ocupar lo que viene siendo los reticulocitos para determinar que existe esta deficiencia. Bueno, dentro de los índices de Winthrop, como les comenté, tenemos el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Estos valores como tal tienden a ser constantes en lo que viene siendo el sexo masculino y el sexo femenino. Sin embargo, lo que viene siendo la hemoglobina, el hematocrito y el número total de eritrocitos tienden a tener cierta variación entre los sexos. Eh, el problema al utilizar estos índices es que muchas veces pueden existir patologías que solapen ambos parámetros, de modo que podamos ver, por ejemplo, en una anemia ferropénica, una anemia normo-normo, cuando el prototipo vendría siendo una microhipo. Esto debido a que, por ejemplo, cuando inicia la enfermedad, lo primero que desciende es la ferritina, que vienen siendo los depósitos de hierro, y al final ya se da lo que viene siendo la afección a nivel de lo que vienen siendo los eritrocitos, a nivel periférico. Bueno, otra clasificación que podemos ocupar a la hora de evaluar las anemias viene siendo combinando lo que es la etiología de la enfermedad, los índices eritrocitarios y la clínica. Para esto podemos obtener dos grupos, los grupos de anemias agudas y anemias crónicas. Las anemias agudas las vamos a dividir en aquellas que son secundarias a un cuadro de hemorragia o aquellas que son secundarias a un cuadro de hemólisis. Y podemos tener lo que viene siendo en el contexto de anemias crónicas, aquellas que son macrocíticas, microcíticas o normocrómicas. Bueno, el abordaje para las anemias como tal se fundamenta principalmente en el diagnóstico de la anemia y en la determinación de la etiología para poder tratarla. Como tal, no basta solamente tener el diagnóstico, sino también tratar la anemia, porque, por ejemplo, en el contexto de un paciente con hemorragia, de nada servirá saber que tiene anemia y estarle transfundiendo constantemente sangre, si como tal va a estar evacuando eritrocitos de algún lado. Bueno, en el contexto de un paciente con anemia, si este está con un cuadro agudo, lo primero es la estabilización, el ABC. Posteriormente a esto, si el paciente se presenta con un cuadro crónico o no hay urgencia dentro del cuadro agudo, vamos a proceder a interrogar. Los datos que más se recalcan dentro de los artículos viene siendo el antecedente de hemorragia. Por ejemplo, el antecedente de hemoptisis, el antecedente de melena, hematoquesia, rectorragia o el antecedente de hematuria. Antecedentes hereditarios, por ejemplo, familias que padecen esferocitosis hereditaria, antecedentes de drepanocitosis o alguna otra comorbilidad a nivel de las membranas. Comorbilidades como tal, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica que tienen compromiso de lo que viene siendo el riñón a nivel de las células peritubulares, tienen una menor reducción de eritropoyetina, lo cual explica en ellos la anemia crónica del enfermo renal. Los medicamentos. Se han asociado ciertos medicamentos con anemia, por ejemplo, los diecas, aras, algunos tipos de AINE, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, en el contexto de pacientes con, por ejemplo, anemias hereditarias como esferocitosis hereditaria, por ejemplo, el uso de sulfas, otros, por ejemplo, nitrofurantoína, son medicamentos que se asocian a lo que viene siendo la hemólisis y ciertos procedimientos. Por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a cateterismos cardíacos pueden presentar hemorragias a nivel retroperitoneal, por lo cual es importante hacer un interrogatorio pues amplio. Bueno, el cuadro clínico de la anemia muchas veces se refiere en la literatura como un cuadro vago.
Estos síntomas que se llegan a presentar o signos son secundarios a lo que viene siendo la hipoxia que se da, secundario al escaso transporte de oxígeno. Se comenta como tal que muchas veces los pacientes anémicos pueden estar asintomáticos. Esto debido a que se deja pasar mucho tiempo, lo cual permite que el paciente se estabilice por sí mismo, debido a que la hemoglobina, bueno, tiene un factor hasta de 4 en reposo para poder compensar las necesidades de oxígeno. Se ha descrito que en pacientes con anemia aguda necesitarían aproximadamente una hemoglobina de 7 para poder desarrollar sintomatología. Y en pacientes con afecciones hereditarias, por ejemplo, una esferocitosis, hasta hemoglobinas de 5 para presentar los síntomas. Como podemos ver, por ejemplo, los soplos sistólicos, la taquicardia, la taquipnea, las disneas de esfuerzo y la hipotensión postural son muchas veces secundarias a una respuesta adrenérgica que se da por la misma hipoxia que presenta el paciente. ¿Qué más de acá? Nada más, creo. Bueno, el análisis de lo que viene siendo la anemia parte de lo que viene siendo la citometría hemática. Para evaluar la citometría hemática, nosotros tenemos tres formas de evaluarla. Tenemos, bueno, antiguamente teníamos lo que venía siendo el conteo manual. Este consistía en hacer un frotis de sangre periférica y posteriormente colocarla en lo que era una rendija para hacer el conteo de eritrocitos, plaquetas o leucocitos. A la fecha tenemos actualmente dos formas para poder evaluar el conteo de eritrocitos, el volumen corpuscular medio y hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular medio. Uno de los mecanismos por el cual podemos evaluar estos es a partir de la impedancia. La impedancia parte del hecho de que nosotros tenemos un medio donde vamos a disolver lo que vienen siendo nuestros eritrocitos. En ese mismo medio vamos a nosotros colocar dos electrodos. Estos electrodos van a generar una corriente eléctrica que va a pasar a través de lo que viene siendo un pequeño orificio. Nuestros eritrocitos a su vez van a tratar de pasar por este mismo orificio hacia una región de vacío. Cuando los eritrocitos pasen a través de esta rendija, se va a generar un corto, de modo que la máquina lo va a interpretar como, bueno, la cantidad de cortos que se interpreten en este punto van a ser el número de células que como tal se encuentran dentro de la muestra. Y también la cantidad de resistencia que se llegue a presentar en la misma muestra es igual al tamaño de la célula. Otro método que utilizamos para el conteo de células es lo que viene siendo la difracción. En nosotros hacemos pasar a través de un tubo pequeño una célula. De ahí un haz de luz pasa a través de lo que viene siendo este instrumento, de modo que hace que la luz se difracte. Y mediante un fotómetro se interpreta la cantidad, bueno, de masa y el volumen que pueda tener esta célula. Datos importantes respecto a esto es que actualmente nosotros podemos medir directamente de esta forma lo que viene siendo el volumen globular, la cantidad de eritrocitos y el hematocrito, de modo que lo que vienen siendo los índices de Winthrop, a lo que respecta la hemoglobina corpuscular, la concentración media de hemoglobina corpuscular, son secundarias al cálculo de Bueno, acá tenemos otra tablita donde también podemos obtener estos mismos índices a partir del cálculo. Una característica importante dentro de los índices es que nosotros ocupamos para la valoración del paciente principalmente el volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media también nos puede servir, pero lo que principalmente nosotros ocupamos es el volumen corpuscular medio y el conteo de reticulocitos, que posteriormente vamos a tratar. La concentración de hemoglobina corpuscular media es una medida de concentración, de modo que esta únicamente nos va a servir en el contexto de una sola enfermedad, de lo que viene siendo la esferocitosis hereditaria. Se dice que a partir de 34% ya se considera una cifra significativa para poder hablar de la enfermedad. Bueno, otro parámetro que también se estudia dentro de la citometría hemática es la amplitud de la distribución del volumen eritrocitario, o RDW por sus siglas en inglés. Este valor se calcula a partir de un histograma. El histograma como tal considera el volumen de lo que viene siendo la célula
y la cantidad o el porcentaje de las células. Como tal, se considera un valor aproximado normal menor a 14.5%. Entre más células de diferente tamaño haya, más grande se va a hacer lo que viene siendo la gráfica, de modo que podemos hablar de anisocitosis, que es la variación en el tamaño de lo que son los eritrocitos. Inicialmente este tipo de medición se ocupó para valorar lo que venía siendo la talasemia y la anemia ferropénica. Sin embargo, dentro del protocolo de estudio principalmente, ya nada más ocupamos el volumen corpuscular medio y el conteo de reticulocitos. Otros índices que, por ejemplo, también podemos ocupar han sido los que se han calculado, por ejemplo, el índice de Metzer, que incluye lo que viene siendo el volumen corpuscular medio y el número de eritrocitos. Se considera que a partir de un valor mayor a 13 es indicativo de talasemia y un valor menor de 13 es indicativo de anemia ferropénica. Bueno, el recuento de reticulocitos. Los reticulocitos, como les comenté, es parte de la valoración del paciente anémico. ¿Por qué? Porque cuando hay, bueno, en el contexto de un paciente anémico, lo que observamos es que la médula va a trabajar de más para poder compensar esa hipoxia que se está presentando a nivel sistémico. El reticulocito como tal, lo podemos observar a través de 3 parámetros diferentes, lo que viene siendo el conteo absoluto de los reticulocitos, el conteo de reticulocitos corregido y el índice de producción de reticulocitos. En una biometría hemática nos pueden dar solamente un porcentaje de reticulocitos, el cual solamente será un porcentaje de acuerdo a la cantidad de hematíes que existen dentro de la muestra. Si nosotros queremos calcular la cantidad total o el diferencial, por así decirlo, de los reticulocitos, nosotros ocupamos la siguiente fórmula, en el cual ocupamos el porcentaje de reticulocitos que se nos entrega dentro de la biometría hemática y se multiplica por la cantidad de los eritrocitos, lo cual nos da un parámetro. A su vez, ese número lo vamos a, ese número como tal, lo podemos ocupar. Sin embargo, lo que se recomienda es que se hagan correcciones, debido a que los reticulocitos muchas veces se ven afectados por el hematocrito de la muestra y por la vida de la misma célula. En el contexto de un paciente anémico, un reticulocito vivirá más. Esto debido a que la eritropoyetina ejerce un efecto amplificado sobre la célula, lo cual le permite mantenerse en circulación durante más tiempo. Otra característica importante también es que, pues sí, esa, que tendrá un mayor tiempo de vida y que además en el frotis de sangre periférica observaremos que se mantienen durante más tiempo, ya que el tiempo normal en el cual el reticulocito pierde su material nuclear es aproximadamente de un día. En el contexto de un paciente anémico puede tardar de entre 2 a 4 días, lo cual nos puede dar una elevación falsa de lo que viene siendo el reticulocito. Bueno, la corrección del conteo de reticulocitos utiliza lo que viene siendo el porcentaje de reticulocitos que se nos entrega en la biometría hemática y se multiplica por el hematocrito y se divide entre 45, que ese es el ideal del hematocrito. Haciendo esta corrección se nos da un número que posteriormente lo vamos a corregir también con lo que viene siendo el tiempo de maduración. El tiempo de maduración que aproximadamente o comúnmente se ocupa es de 2.5. Este va en relación a lo que viene siendo el hematocrito. Bueno, esto debido a la cuestión de que varía de acuerdo al hematocrito y varía de acuerdo al tiempo de vida de la misma. Cuando nosotros tenemos un valor de reticulocitos mayor a 2, consideramos que tenemos una anemia regenerativa, lo cual implica que, que como tal tenemos una buena respuesta medular. Cuando los reticulocitos están por debajo de menos 2, consideramos que la médula tiene una respuesta inadecuada. Otros parámetros que se pueden ocupar dentro de la evaluación de la anemia es, por ejemplo, el contenido de hemoglobina de los reticulocitos. Por ejemplo, se ocupa en el contexto de las anemias ferropénicas, en el cual se ve que cuando va recuperando la anemia, este valor se va modificando. Otros valores que también podemos ocupar son los siguientes, sin embargo, pues este es uno de los principales. Bueno, otro punto importante dentro de la evaluación de la anemia es el frotis de sangre periférica.
Como tal, un frotis de sangre periférica nos va a hablar de cierto modo e indirectamente de alguna patología asociada. Sin embargo, ningún hallazgo como tal es específico para determinada enfermedad. Bueno, el frotis de sangre periférica se caracteriza porque los eritrocitos tienen un tamaño aproximadamente igual a lo que viene siendo el tamaño de un núcleo de un linfocito. Se caracterizan también por tener un centro pálido y por ¿qué más? Por medir aproximadamente 2/3. Mm, mm, sí, nada más. De relevante para el frotis de sangre periférica normal, nada más esto. Bueno, dentro de las alteraciones que podemos encontrar en el frotis de sangre periférica, tenemos un listado amplio. Sin embargo, algo que se comentaba dentro de los artículos es que muchas veces estos mismos hallazgos los podemos encontrar en un paciente sano, por lo cual hay que valorar qué alteraciones pueden ser comunes en pacientes sanos y poco comunes en pacientes sanos. De esta forma, si tenemos un hallazgo poco común en un paciente enfermo, en este caso, podemos sospechar de alguna enfermedad, pero si, por ejemplo, presentamos una alteración muy común en un paciente sano, seguramente puede ser un artefacto o un hallazgo fortuito, secundario a la preparación del mismo frotis. Bueno, dentro de los hallazgos más comunes que se pueden encontrar en personas sanas, podemos tener, por ejemplo, lo que vienen siendo los equinocitos, que vienen siendo las Burr cells. Podemos tener también, por ejemplo, los esferocitos. Podemos también tener las agregaciones. Dentro de las alteraciones poco comunes podemos tener lo que vienen siendo los esquistocitos, las células falciformes y las células en tiro al blanco. Bueno, dentro de este frotis de sangre periférica de un paciente con anemia hemolítica, nosotros podemos ver los esquistocitos o células en forma de casco. Este tipo de células se da debido a que hay fuerzas tangenciales que empiezan a lesionar lo que viene siendo la membrana celular. Esto hace que la membrana, como tal, la membrana tenga daños y por tanto que empiecen a generarse alteraciones. Un esquistocito normalmente tiene aproximadamente entre 2 o 3 espículas. Este hallazgo es común, por ejemplo, en pacientes con anemia hemolítica o pacientes que están presentando preeclampsia o coagulación intravascular diseminada. Los esferocitos. Esta alteración se caracteriza porque el centro pálido de la célula se pierde y, bueno, esto es secundario a una pérdida de membrana de la célula, lo cual hace que reduzca su tamaño. Esto es común en la esferocitosis hereditaria. Los equinocitos o células en rebaba son células que tienen como alteración pequeñas espículas que se distribuyen en forma irregular. La alteración por células falciformes se caracteriza por ser una célula bipolar en la cual la hemoglobina S, al estar en contacto con anoxia, bueno, al estar en un medio anóxico, empiezan a tener depósito, lo cual empieza a alterar la forma de la célula. La célula en forma de lágrima o dacriocito es un hallazgo que se puede presentar en pacientes con alteraciones como, por ejemplo, mieloptisis, en el cual se empieza a infiltrar la médula ósea, se hace por fibroblastos, células malignas o tejido graso. La formación de relojes se considera que aparece cuando hay un agregado de aproximadamente 3 células, debido a que la fuerza eléctrica que se da en el eritrocito, o sea, el potencial Z, empieza a disminuir, de modo que las células se empiezan a agregar. Esto se puede ver, por ejemplo, en condiciones en la cual hay un exceso de proteínas que hace que las células empiecen a juntar, como por ejemplo en el mieloma, en la macroglobulinemia de Waldenström, nada más. Otro hallazgo, por ejemplo, es la aglutinación en células, que se puede dar por anticuerpos fríos. Esta es una inmunoglobulina tipo IgG, que hace que empiecen a agregarse lo que vienen siendo los glóbulos rojos.
¿Qué más? Nada más. Bueno, otros estudios alternativos que podemos pedir dentro de la evaluación de un paciente con anemia es el examen de médula ósea. Esto cuando nosotros observamos, por ejemplo, células inmaduras a nivel de circulación periférica. En el contexto de los blastos. Cuando tenemos unos reticulocitos muy bajos, o sea, una anemia regenerativa. Cuando tenemos una evaluación de un probable cuadro de mieloma múltiple. Por ejemplo, cuando tenemos anemia severa inexplicable. Reticulocitos muy bajos se considera a partir de menos de 0.1%. Bueno, otro examen que podemos pedir es el citogénico y el molecular, ya en el contexto de alguna neoplasia, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica. Otros estudios específicos que también podemos evaluar son, por ejemplo, en la enfermedad renal, el índice de creatinina urea, lo cual nos habla de una alteración prerrenal o posrenal, el nivel de eritropoyetina, lo cual nos habla del compromiso del aparato yuxtaglomerular. En las anemias por enfermedades crónicas se ve que hay una reducción en lo que viene siendo la producción de eritropoyetina y puede haber un aumento de lo que viene siendo la ferritina, dado que la ferritina también se considera un reactante de fase aguda. En deficiencias nutricionales, lógicamente, lo que viene siendo el nivel de ferritina, porque este es el primer dato que empieza a alterarse en una anemia ferropénica. En la anemia B12, un metabolito que es el ácido metilmalónico, y en el folato la homocisteína, que son metabolitos que se ocupan dentro de la síntesis de ADN. En el cobre, por ejemplo, el mismo cobre sérico o su transportador, que es la ceruloplasmina. En el contexto de las talasemias, el electrofóresis de la hemoglobina para determinar de qué tipo de cadenas estamos hablando, o secuenciación del ADN. En el contexto de enfermedades de células falciformes, podemos utilizar el test de solubilidad, el cual consiste en colocar a una célula en un medio a cierta osmolaridad, lo cual hace que pueda reventar, debido a que también se encuentra con un medio citorreductor. En la electroforesis por hemoglobina, también para determinar qué hemoglobina es la que está presente. En el contexto de hemólisis, la haptoglobina, que es la molécula encargada de transportar lo que viene siendo la hemoglobina que se pueda generar que se pueda liberar hacia la circulación. El contenido de deshidrogenasa láctica, que es un marcador de lisis celular. La bilirrubina indirecta, en el contexto de que no tenga que estar asociada con bilirrubina directa o fosfatasa alcalina. Y el conteo de reticulocitos. En el contexto de mieloma, pues la cantidad de proteínas séricas o la cantidad de cadenas ligeras que se puedan observar, debido a que aproximadamente un 10% de los pacientes con mieloma generan este tipo de proteína. Bueno, aquí un cuadro comparativo de lo que prácticamente vamos a valorar en un paciente con anemia. Lo que, como les comenté, podemos ocupar desde el volumen de amplitud, el frotis de sangre periférica, podemos ocupar la hemoglobina corpuscular media o su concentración. Sin embargo, lo que marcan la mayoría de los artículos es que siempre se va a ocupar lo que viene siendo el reticulocito y el volumen corpuscular medio. En el contexto de una deficiencia en el contexto de una anemia ferropénica, podemos tener una respuesta inadecuada o adecuada de los reticulocitos. Esto es inadecuada si como tal el paciente está en una anemia ferropénica crónica, o puede ser adecuada si el paciente presenta una anemia ferropénica, por ejemplo, secundaria a un sangrado, presentará una respuesta medular adecuada. El volumen corpuscular medio generalmente estará bajo. En el contexto de una deficiencia de vitamina B, ácido fólico y anemia crónica, tendremos anemias que son regenerativas, debido a que al no haber suficientes insumos para la síntesis de ADN y otros componentes, pues no va a poder trabajar adecuadamente la médula. En lo que respecta a lo que viene siendo la anemia crónica, también va a haber una respuesta inadecuada por una respuesta inflamatoria sistémica. El volumen corpuscular medio generalmente en estas es elevado, y en la anemia crónica puede ser normal. En la anemia hemolítica, lo común es también que se pueda observar una respuesta inadecuada o adecuada, con un volumen corpuscular también de forma normal. Bueno, el algoritmo para el abordaje de las anemias como tal empieza primero confirmando la anemia, esto a partir de la clínica y a partir de lo que viene siendo la hemoglobina como tal. A partir de ahí vamos a solicitar lo que vienen siendo los reticulocitos. Unos reticulocitos por debajo de 2
nos habla de una respuesta inadecuada de la médula. A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a valorar lo que es el volumen corpuscular medio. En caso contrario, si nosotros presentamos unos reticulocitos mayor a 2, nos habla de una anemia tipo regenerativa, lo cual nos indica que la médula está trabajando adecuadamente. Esto lo podemos observar en el contexto de pérdidas, o sea, hemorragias versus destrucción o hemólisis. Bueno, dentro del contexto de del volumen corpuscular medio podemos encontrar anemias macrocíticas, microcíticas o normocíticas. Si como tal, si tenemos un volumen corpuscular medio menor a 80, nosotros lo que vamos a valorar ahora es la cantidad de ferritina, la capacidad de fijación total del hierro, el hierro sérico y la saturación de hierro. Estos parámetros se conocen como cinética de hierro o perfil de hierro. Lo esperado, bueno, en el contexto de una anemia ferropriva, lo que vamos a observar es que la ferritina va a bajar. Esto debido a que lo primero que se altera en la anemia ferropénica son los depósitos. En el contexto de una anemia inflamatoria, una anemia sideroblástica o una talasemia, vamos a observar que hay una ferritina normal o alta. La anemia inflamatoria, como les comenté, pues se asocia a la ferritina por ser un marcador de respuesta inflamatoria. La anemia sideroblástica es un cuadro en el cual el hierro se empieza a depositar a nivel mitocondrial, de modo que se empiezan a generar unos anillos. De ahí la denominación de anemia sideroblástica en anillos. Y la talasemia, pues, es una afección a nivel de la cadena alfa o beta de la hemoglobina, lo cual puede estar en el contexto de una ferritina normal. Bueno, ok, en el contexto de pacientes con anemia ferropénica, bueno, más bien con volumen corpuscular medio, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre estas 4 enfermedades. La anemia sideroblástica, la anemia por enfermedades crónicas o inflamatorias, la talasemia y la anemia ferropénica. Como podemos ver, varía de acuerdo a cada entidad, pero el parámetro que principalmente distingue a la anemia ferropénica de las demás viene siendo la ferritina. En los cuadros, en los otros cuadros, por ejemplo, podemos tener niveles adecuados o normales que vienen siendo de ferritina, mientras que en la anemia ferropénica hay una disminución. Los frotis de sangre periférica, pues en la anemia ferropénica podemos ver una célula microhipocrómica. En la talasemia podemos tener microhipo o tener la presencia de dianocitos o células en tiro al blanco. En el contexto de una anemia normo-normo podemos tener un frotis normocítico normocrómico o microcítico hipocrómico. Y en la anemia sideroblástica podemos tener un frotis microcítico hipocrómico o también puede ser variable. La denominación de microcítico hipocrómico, macrocítico o hipercrómico no solamente se hace también con el volumen de corpuscular media, sino también podemos ocupar el tamaño del eritrocito. Si el eritrocito tiene un tamaño mayor a lo que viene siendo el núcleo de un linfocito, también podemos hablar ya de un macrocito, y si es menor al tamaño de un núcleo, pues entonces hablamos de un microcito. ¿Qué más? Pues nada más. Ok. Por otra parte, si nosotros tenemos un volumen corpuscular mayor a 80, lo que se sugiere es realizar posteriormente un frotis de sangre periférica. Si nosotros encontramos como tal dentro del mismo frotis macroovalocitos o neutrófilos hipersegmentados que se consideran como tal aquellos que tengan mayor o igual a 6 lóbulos, sospecharemos en una deficiencia por ácido fólico o una deficiencia por vitamina B12, las anemias megaloblásticas. Si como tal nosotros tenemos dentro de sangre, el frotis de sangre periférica un hallazgo normal, nosotros sospecharíamos de una enfermedad hepática, un síndrome mielodisplásico o condiciones como alcoholismo o medicación. Por ejemplo, la enfermedad hepática se ha asociado con volúmenes corpusculares medios altos debido a que hay una alteración a nivel de lo que viene siendo el depósito de colesterol a nivel de las membranas, lo cual hace que tengan un tamaño mayor, una membrana mayor. Bueno, en el contexto de anemias con un volumen corpuscular normal o normocíticas, podemos considerar 3 opciones. La primera es realizar un frotis de sangre periférica, el cual si nos da un hallazgo normal, sospecharíamos de una hemorragia aguda, debido a que
En esta situación como tal, la pérdida de sangre no le da, bueno, la pérdida de sangre no genera cambios visibles en lo que viene siendo la biometría hemática. En la anemia inflamatoria, pues prácticamente no se ven alteraciones, y en la supresión medular ósea, como por ejemplo en un síndrome mielodisplásico, también podemos observar una anemia normocítica. En el contexto de encontrar esquistocitos o esferocitos, tenemos que medir lo que viene siendo el lactato deshidrogenasa o las aptoglobinas. Aquí ya entrando en el contexto de anemias hemolíticas. Bueno, si a nuestro hallazgo como tal si dentro de los estudios nosotros encontramos una LDH alta y aptoglobina baja, nosotros podemos realizar posteriormente lo que viene siendo el CUMS positivo o el CUMS negativo. Un CUMS positivo nos habla de la anemia hemolítica autoinmune, y un CUMS negativo de una anemia hemolítica no autoinmune. Y bueno, ya. Tratamiento. En el contexto del tratamiento, pues nosotros vamos a ver que dependiendo de la etiología, nosotros tendremos diferentes opciones. Podemos ocupar desde suplementos como por ejemplo vitaminas, hierro. Podemos ocupar esteroides para reducir la respuesta inflamatoria que está haciendo hemólisis. Podemos realizar la esplenectomía para evitar el secuestro de eritrocitos, la transfusión para reponer lo que viene siendo la pérdida en agudo, o el trasplante de médula ósea en el caso de que haya mieloptisis. Aquí un cuadrito más detallado de los tipos de tratamientos que podemos ocupar, que van desde lo más sencillo, que es, bueno, dentro de lo más fácil, que viene siendo la aplicación de hierro, la aplicación de sustitutos, en este caso ácido fólico, vitamina D, B12, hasta el tratamiento más complejo que viene siendo de la anemia hemolítica autoinmune. Por ejemplo, las transfusiones, el esteroide, usando la esplenectomía, los inmunosupresores, la plasmaféresis, inmunoglobulinas o anti-CD20, que es el rituximab. ¿Qué más? Bueno, otro punto importante, la indicación de transfusión. Recordando, un paquete globular aproximadamente nos aporta de 1 a 1.5 gramos de hemoglobina. Existen diferentes guías que cada una da sus puntos de ver en qué momento realizar la transfusión. Esta tablita, por ejemplo, nos dice que en el contexto de sangrado de tubo digestivo, a partir de 7 tenemos que realizar la transfusión para tener como tal unas metas entre 7 a 9. En el contexto de pacientes con enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares, lo que se recomienda son transfusiones a partir de hemoglobina de 10 para que no haya como tal repercusión. Dependiendo del cuadro clínico, la situación y el contexto del paciente, serán las metas que vayamos ocupando. Aunque también se refiere dentro de los textos que como tal tiene que ir acompañado siempre del contexto clínico del paciente, debido a la variabilidad también en las respuestas de la médula ósea que se puede presentar. ¿Qué más? Y pues, conclusiones. De todo esto, al menos las conclusiones a las que yo llegué, es que toda anemia debe ser estudiada para encontrar una etiología y tratarla. De nada sirve tener el diagnóstico si como tal no vamos a limitar la pérdida o la deficiencia en la producción eritrocitaria. Y los principales marcadores de estudio para la anemia, en este caso, son los reticulocitos y el volumen corpuscular media. A partir de ahí prácticamente ya podremos pedir otra gama de estudios, pero ya en la sospecha clínica que tengamos. Pues ya, sería todo. Muy bien, Abelardo. ¿Alguien quiere comentar algo de la clase o tiene alguna duda? Doctora, nosotros en el hospital no contamos con los estudios de cinemática de hierro, ¿verdad? No, no lo tenemos ahí en el hospital, la cinética de hierro. Este, en tercer nivel ya la tenemos, y en algunos otros lugares donde sí hay hematología. Porque como nosotros en el hospital no hay el servicio de hemato, por eso quitan muchos de los estudios que son para estos pacientes. Pero ¿cómo interpretaríamos, por ejemplo, una cinética de hierro en el contexto de una anemia por deficiencia de hierro? A ver tú, Raúl, que lo comentaste. ¿Qué se Pues, evalúa en la cinética de hierro?
Pues los depósitos de hierro, o sea, la ferritina tiende a ser baja. Pues la saturación de transferrina está elevada porque de una manera compensatoria trata de agarrar el mayor hierro posible y La, mm, la, la capacidad de fijación de hierro total, ¿no? Esa es la que sí, está incrementada. Y el porcentaje de saturación es el que está disminuido junto con la ferritina que está disminuida. Sí, Kevin ya me dijo que es la clase de mañana, pero sí es una parte importante para el abordaje de estudio de las anemias por deficiencia de hierro. Lo podemos utilizar en algunas otras. Y sí, no lo tenemos acá, pero bueno, podemos nosotros utilizarlo como parte del abordaje de estudio. Ujú. ¿Algo más? Lo padre de este tema es que lo veremos con mucho detalle en las siguientes sesiones que vamos a tener de anemia, incluso de aplasia, etcétera. O sea, Exacto. vamos a retomar, creo que fue una buena introducción. Eh, me gustó tu clase, Abelardo, como puntos a mejorar. Creo que tengo que recordarte que cuando tomen algo de UpToDate, tienes que referenciar la, pues el artículo original, ¿no? Acuérdate que UpToDate es una fuente de información secundaria y tienes que ir a buscar en el artículo original para que puedas referenciar a pues a los que realmente lo hicieron, ¿no? Como Ok, recordatorio para todos. sí. Me gustó mucho cómo abordaste el tema. Yo creo que esta clase les puede servir a todos y principalmente los MIPS. En esta clase se dijo como todo lo que tienen que saber. Mañana lo vamos a ver con más detalle, que las ferropénicas es de las que más les preguntan, también a los Ujú. accidentes. Y una conclusión que dijiste que es muy importante es, una anemia siempre debe tener una causa, o sea, no es normal, siempre es algo secundario a otra cosa, es un diagnóstico sindromático, ¿no? O sea, muy bien lo dijiste, no te puedes quedar con el diagnóstico de anemia. Así como cuando vimos cetoacidosis diabética dijimos, algo te llevó a la cetoacidosis, aquí algo te llevó a la anemia y hay que encontrar qué fue lo que te llevó a la anemia. Entonces, eso es Así un es. punto muy importante. Tú lo puedes clasificar, puedes hacer el aspirado hasta si tú quieres, pero si no tienes la causa, pues sí está complicado, ¿no? Entonces, anemia es un tema bien padre, pero la causa es lo que... Ah, mira, puso ahí esta Susi, anemias vienen en el DEPA de los, no alcanzo a ver, de los De MIPS los, siempre, no, De de los MIP. siempre Ajá. viene. Se los dije hace rato en la clase a los MIPS a las 5. Siempre viene anemias en el DEPA. A veces les ponen megaloblásticas, que lo vamos a ver el viernes, a veces les ponen ferropénicas. Es muy raro que les pongan hemolíticas, pero, Ujú. por ejemplo, puntos importantes que los MIPS les preguntan mucho los reticulocitos. Tienen que saber cuánto es bajo, cuánto es normal de reticulocitos para que sepan si son regenerativos o regenerativas. Eso siempre se los van a preguntar y creo que también viene en el nacional. Los volúmenes corpusculares, a ver si es micro o macrocítica. Todas las variantes que dio Abelardo de si son dianocitos, si son todas las formas raras de acreocitos, etcétera, también esas se las preguntan. Y bueno, mañana ya vamos a ver el tratamiento con más detalle de la ferropénica y la megaloblástica mañana y el viernes. Obviamente son clases complementarias, es imposible verlas en una clase, ya lo vivimos el año pasado, no acabamos. Entonces creo que dividirlas fue buena idea para que no sea tanto y para que lo vayamos viendo a cachitos, ¿no? Dicen Susi, Kevin y todos los R2 que el año pasado en el examen del IMSS que hacen al final les preguntan muchísimo hemato, por eso es que cambiamos el temario y lo vemos ahorita para que pues estén listos, ¿no? Entonces Ujú. ahí estén bien buzos con la hemato porque ellos comentan que les preguntan mucho de esto y Vicky también se acuerda que les preguntan mucho de eso, entonces creo Sí, que... viene mucho de mato, de yo nada más tengo leucemias y todo eso. Así Kevin ya tiene voz, ya lo podemos escuchar. ¿Puedes poner el cuadrito de como de los volúmenes, Abelardo? Eh, voy. Gracias. Ya tiene voz. Voz y voto. Nada más pues hacerles énfasis en, como dice la doctora Lagunas, que la anemia no es un diagnóstico nosológico, es un diagnóstico sindromático y que precisamente como puede haber causas que te condicionan una anemia microhipo o al revés, hay muchas ocasiones en que los pacientes tienen más de una causa, incluso hasta tres de la anemia.
Entonces, estos valores que ustedes ven aquí pueden estar empalmados, incluso pueden tener un paciente que tiene una cinética de hierro francamente alterada, o tiene una anemia de características inflamatorias, o incluso coexiste con una anemia por deficiencia de folatos, y en realidad pueden tener los tres, en el frotis pueden tener los mismos, y obviamente el tratamiento va orientado a las 2 o 3 causas que te las estén condicionando. Entonces, no esperen siempre encontrar esto así, pero pues para fines de examen probablemente siempre les pongan las constantes, pero sí pueden coexistir varias. Y obviamente algunas veces para hacer diagnósticos hay que descartar otras. Por ejemplo, lo va a hablar Iván en la próxima clase, pero para hablar de mielodisplasia siempre tienes que descartar deficiencia de vitaminas. Para hablar de hemólisis autoinmune tienes que descartar reacciones por fármacos o enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, para que se graben este cuadro y tengan en mente que pueden coexistir muchas causas de anemia en un solo paciente y hay que abordarlas cada una. Claro. También ese ejemplo que dice Susi, los pacientes nefrópatas que pues tienen inflamación, pero antes de iniciar el tratamiento con estimulantes de eritropoyetina, pues, hay que descartar que no tenga deficiencia de hierro también. Claro. Así es. Sí, sobre todo en el punto de las anemias de las enfermedades crónicas es bien interesante y tienen un porcentaje alto. En el caso de los porcentajes que mencionaba Abelardo, yo cambiaría ese porcentaje a llevarse el primer lugar, la enfermedad renal crónica, sobre todo por la gran cantidad de pacientes que tenemos que tienen la enfermedad renal crónica. Entonces, alrededor de un 34, más del 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen anemia. Y bueno, también están los otros pacientes que tienen VIH, las enfermedades inflamatorias intestinales también, pero sí un porcentaje muy alto, yo creo que más que las de tipo infecciosa se las llevan los pacientes con enfermedad crónica como con la enfermedad renal. Y sí está interesante todo eso de conocerte la, a cómo se genera o la fisiopatología de anemia en el contexto de una enfermedad crónica. Claro. Sí, pues, Felicidades, Abelardo. ¿Mandé? Felicidades, buena clase. Ah, gracias. de hecho ya te sentí menos nervioso que la pasada, Abelardo. Acuérdate que no mordemos. Ok. No, y aparte Abelardo viene Pues pero sí, súper Abelardo. protegido con su cubreboca. Que no me vayan a dar la cara. Casi se pone la careta. Te faltó la careta, Abelardo. Nada más. Es que dice que hay tanto COVID dentro, entonces que no se lo vayamos a contagiar por videoconferencia. No, Abelardo. Bueno, sí. Pues mañana No, les... pero sí, estuvo muy bien, Abelardo, tu clase. Gracias. Pues Bueno. entonces mañana le seguimos con ferropénicas, ¿no? Mañana la va a dar Dani. Sí, sí. Yo creo que sigue en el hospital, ¿no? O no lo vi que se conectó. Sí, yo creo que sí siguen en el hospital. Bueno, entonces vamos, ya tenemos Sí, la todavía sigue. Ujú. Ya tenemos Gracias, Kevin. Qué bueno que ya estás bien de tus muelitas.